Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un lindo día y estén listos para conocer sobre el Neandertal y el Paleolítico Medio. Y sin más demora, empezamos. Paleolítico Medio, Europa. Neandertales con industria musteriense entre el 100.000 y 40.000 o 35.000 años antes de Cristo. África. Evolución del Ergaster y Sapiens. ¿Serían los Sapiens arcaicos o Erectus? Ergaster evolucionado. Asia. Lo protagoniza la evolución del Ergaster. No se conoce el ancestro común de los neandertales y denisovanos. Los neandertales se distribuyen en Europa hasta hace 30.000 años. Hay una expansión masiva en el norte de Europa hace 70.000 años. En relación a los denisovanos, se halló en la cueva Denisova, Rusia, un diente de una población de hace 40.000 años que coexistía con los neandertales. El ADN de los diferentes grupos de Homo que conviven en Europa se entremezcló y dio lugar a los neandertales y denisovanos. No se sabe si existieron más especies ligeramente distintas y que se extinguiesen. Los denisovanos tienen al menos un 0,5% de ADN neandertal. Tienen que haberse mezclado y convivir antes de los hallazgos arqueológicos encontrados hoy en día. El ADN denisovano contiene entre 2,7 a 5,8% del genoma del Homo sapiens arcaico. Homo neandertal. Es el fósil más antiguo descubierto en la historia entre 1829 y 1830 en la cueva de Hengist, Lieja, Bélgica, y en 1849 en Gibraltar, Inglaterra. En 1856 se encuentran en la cueva de Feldhofer muchos restos en el valle de Neander, Alemania. Y en esa época decían que era posible que perteneciera a un soldado del ejército contra Napoleón, que iría a caballo, lo que explicaría sus piernas arqueadas, y que sería un desertor que huyó a la cueva donde moriría. Obviamente, hoy se sabe que no es así. En 1864, King define el Homo neanderthalensis, pero no lo coloca en el pasado evolutivo del hombre, sino como un grupo humano aberrante. En 1913, la síntesis de Boulle tomó como referencia el anciano de la Chapelle-Ausans con artrosis. Esto le hace creer que los huesos tan deformados se deben a que es una especie muy arcaica. Lo colocó muy cerca de los chimpancés y más alejado de nosotros. Se le puede llamar con dos nombres dependiendo del punto de vista: Homo neanderthalensis u Homo sapiens neanderthalensis. Se refiere a que se cree que si piensas que el sapiens y el neandertal se cruzaron con descendencia fértil, pues somos de la misma especie, Homo sapiens, y solo nos diferencia la subespecie, Homo sapiens sapiens, nosotros. Aunque hoy en día se suele referir a los neandertales simplemente. Atapuerca defiende el uso de nombres de subespecies diferentes, ya que así su protagonismo no desaparece. Ellos nombraron una subespecie, Homo antecessor. La fecha más antigua para el patrón físico neandertal es de 250.000 a 170.000 años, yacimientos de Francia y Alemania, pero del clásico neandertal se habla entre 70 a 30.000 años antes de Cristo. Pasando por España, Francia, Alemania, Italia, Europa Sur, Irak, etc., vivió en épocas muy frías y se adaptó lo mejor posible. La ocupación más alta conocida es en Siberia, Rusia. Características físicas del neandertal. Esqueleto postcraneal. Se les compara con la altura de los esquimales, inuit. No supera el 1,7 metros, pero con huesos mucho más gruesos. De peso aproximadamente en hombres de 90 kilos y mujeres de 65 kilos. Todo músculo y casi nada de grasa. Los huesos son más arqueados y muy masivos. Eran muy resistentes, con cuerpos robustos. Esqueleto craneal. Tenían 1500 cc de media. No se sabe por qué sería tan grande. Poca frente y cabeza hacia atrás. Moño occipital. Prognatismo mesofacial, con la boca echada para adelante y apertura nasal muy ancha. No tienen barbilla. El hueso de los ojos es prominente. Había neandertales pelirrojos. Podían hablar. Algunos tenían gusto amargo. Grupo sanguíneo puede tener características de la sangre de humanos modernos. ¿Cómo vivían? Tiene mucha demanda energética, entre 4 a 5.000 calorías al día. Esto les debió obligar a cazar animales de gran tamaño, hasta un 90% de consumo de carne en determinadas zonas.
Consumían plantas, moluscos, tortugas, delfines, etc. Utilizaban fuego. Cazaban con lanzas de madera, aunque algunas puntas de piedra. Cazar era una actividad muy peligrosa de enfrentamientos cercanos contra los animales. Tendrían muchas lesiones, fracturas. Hacían estrategias de caza especializadas para intentar no sufrir tantos golpes. Vivían en comunidades de 12 a 30 individuos. En el Cidrón, Asturias, España, se hallaron 12 personas, 3 hombres, 2 mujeres, 2 jóvenes, 3 adolescentes y un niño. Parece que era una residencia patrilocal. Los hombres pertenecerían al mismo linaje, pero las mujeres no. Aparece canibalismo debido a carencias alimenticias. El destete solía ser tardío, pero hay un caso que no es tardío. Hasta los 7 meses solo ingirió leche materna y hasta los 14 meses con alimentos complementarios. La mortalidad infantil era muy alta, pero no todo era causa del infanticidio. La esperanza de vida no supera los 40 años. Esto es solo en relación con los hallazgos, pero no se sabe si es la edad real en la que morían y simplemente no se hallaban enterrados como el resto. Hábitat: en cuevas y al aire libre. Algunos tenían cabañas al libre, Moldova, Rusia, con huesos de mamut como estructura. No se sabe si era donde vivían o solo una zona de caza. En las cuevas hay un uso organizado del espacio. Habría áreas de actividad diferenciadas dentro de la cueva. Suelen encontrarse hogares con fuego y algún hogar construido con lajas de piedra en el suelo que hacen un agujero para colocar el fuego. Las cuevas estarían limpias. No se encuentra vivianita. Es la unión de detritus, heces y arcilla. En cuanto a la industria en el Paleolítico Medio en Europa, es una industria musteriense y técnica villageoise. Es de percusión indirecta que se golpea con un cincel. Se preforma, planifica la piedra. Facies del musteriense. Hay 5 instrumentos básicos: bifaces sobre núcleo, raederas, puntas, denticulados y cuchillos de dorso, todos sobre lascas. Una facies es un tipo concreto de industria musteriense que se caracteriza por tener una determinada proporción de tallado en su superficie. Musteriense de tradición achelense, predominio de bifaces. Musteriense típico con predominio de puntas, mayoritariamente con la técnica Levalí. Musteriense de denticulados, predominio de denticulados. Musteriense chateriense o tipo quina ferrací, con toques de tipo quina. La explicación de las facies es que el autor, Bordes, pensaba que eran tradiciones culturales de las poblaciones. Binford pensaba que serían por algo funcional, y Mellars creyó que obedecían a la cronología evolutiva. Es una posible mezcla de todo. Hay instrumentos que se reactualizan también para fines diferentes. Modo de vida. Se cuidaban entre ellos. En el yacimiento de Chanidar, Irak, se encontró polen de plantas medicinales, por lo que habría costado a personas allí para curarla. Los enterramientos son en un hueco en el suelo y se coloca el cuerpo en posición fetal, rodeado por piezas líticas y huesos, pero no colocados de una forma intencional organizada. No hay prueba de que impliquen creencias simbólicas. En la Ferrací, Francia, hay varios huecos donde hay enterradas personas y niños. En Teshik-Tak, Ucrania, se encontró un niño de 10 años enterrado con 5 pares de cuernos a su alrededor, pero no se sabe la razón de esto. En Monte Circeo, Italia, hay enterramientos con huesos alrededor. En algún yacimiento se han encontrado adornos. Puede ser para decorar, pero no significa que crean en el más allá. Hay diferentes grupos de adornos. Líneas realizadas sobre huesos y materiales líticos o en paredes de cuevas. Ejemplo, en Gorham Cave, Gibraltar, Inglaterra. Usaban ocre y magnesio, falanges y caninos perforados, plumas y garras de aves como ornamento personal. Se está discutiendo si los neandertales pintarían cuevas. El primer arte hallado con datación más antigua es el arte mueble en Alemania, del Paleolítico Superior. Representa un hombre león, animal peligroso, y los primeros sapiens solo representaban herbívoros. Muy inusual ver animales peligrosos. En la cueva de Chauvet-Pont-d'Arc, Francia, se representan muchos leones, con fecha de Paleolítico Medio en el 36.000 a.C. Puede ser atribuida a neandertales y no a sapiens. Desaparición del neandertal. No evolucionaron al sapiens.
No hay prueba de que desaparecieran por enfrentamientos con Sapiens. Quizás quedaron marginados por el Sapiens y se irían distanciando entre sí. En algunos yacimientos se han encontrado cenizas de erupciones volcánicas que hizo cambiar el ecosistema y les dificultaría encontrar comida. Tal vez migraron a los Urales polares. También puede ser una desaparición porque se dispersaran dentro de los grupos sapiens. Por ejemplo, el niño de la Pedo, Portugal, que tiene ADN de sapiens y neandertal cruzado de hace 55.000 años, paleolítico superior. Todos los AMH, humanos anatómicamente modernos, fuera de África, tienen 1,5 a 2,1% de ADN neandertal. Hemos llegado al final de la explicación. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.